El sonido de la lluvia golpeando suavemente las ventanas me envolvía como una melodía hipnótica. Vivíamos en Triana, un barrio antiguo de Sevilla, donde las calles empedradas parecían conservar secretos de siglos. Mi nombre es Valeria Martín, y aunque por fuera mi vida parecía tranquila, por dentro sentía que algo estaba a punto de quebrarse. Mi esposo, Álvaro, trabajaba como gerente comercial para una bodega prestigiosa en Jerez. Nuestro matrimonio llevaba 5 años, suficientes para perder la sorpresa, pero no el respeto. Yo solía pensar que el amor maduro era más una decisión que una pasión desbordada. Pero últimamente, Álvaro era solo una sombra entre las paredes de casa, reservado, metódico, distante. Y yo comenzaba a necesitar más que rutina. Nuestra casa estaba situada justo detrás de la propiedad de su padre, don Julián, un hombre de presencia imponente, con cabello perfectamente peinado hacia atrás y una elegancia antigua que lo hacía parecer salido de una novela. Su voz grave, pausada, me ponía nerviosa sin motivo aparente. Tenía el don de hacerme sentir mirada, como si pudiera ver a través de mí. Una tarde, mientras preparaba la cena, Álvaro llegó con una sonrisa que no le conocía. Había sido elegido para representar a la empresa en un congreso de vinos en Madrid. 3 días en un hotel de lujo, rodeado de enólogos, empresarios y sommeliers de renombre. Lo felicité con una sonrisa fingida. Mi corazón, sin embargo, se encogió. Su mirada esquiva y la manera en que evitaba mi contacto me dejaron inquieta. El día de su partida me desperté temprano. Le preparé un desayuno especial, pan con tomate, jamón ibérico, café con leche. Cuando lo abracé por la espalda, aspirando su aroma a colonia amaderada, sus músculos se tensaron. «Te voy a extrañar», murmuré. Me respondió con un beso en la frente, rápido, mecánico. Nada más. La casa se volvió más silenciosa sin Álvaro. Al principio fue una calma bienvenida, pero luego, esa calma se volvió hueca. Intenté hablarle por mensajes, pero las respuestas eran breves, impersonales. «Estoy ocupado. Luego te escribo». «¿Todo bien?». No eran palabras de un esposo enamorado. Para distraerme, preparé un guiso de ternera y caminé bajo la llovizna hasta la casa de don Julián. Me recibió con su habitual porte impecable, camisa blanca, chaleco de lana, ese aroma masculino que me ponía en alerta. «Qué detalle más bonito, Valeria. Álvaro te ha dejado muy sola, ¿eh?», bromeó, guiñándome un ojo. Reí sin ganas. Cenamos juntos. Me sentía a gusto. Más de lo que debería. Él sabía contar historias, sabía escuchar. Tenía una forma de inclinarse hacia mí que me hacía olvidar la edad que nos separaba. Esa noche dormí pensando en él. Algo que nunca antes me había ocurrido. A la mañana siguiente, me despertaron golpes en la puerta. Aún estaba en camisón, delgado y suave. Al abrir, era él. Don Julián, con pan recién horneado y una garrafa de café. Su mirada se deslizó por mi cuerpo de manera fugaz pero clara. Sentí que mis mejillas ardían. No de vergüenza. De algo más difícil de nombrar. «Pensé que podríamos desayunar juntos», dijo con ese tono suyo, sereno. Me excusé para cambiarme. Cuando volví, él aún esperaba, tranquilo, con esa sonrisa suya como si supiera algo que yo no. Compartimos un desayuno simple, pero el ambiente había cambiado. Había algo invisible entre nosotros. Algo denso. Algo que me hacía más consciente de mis movimientos, de mis labios al beber café, de cómo él me miraba cuando creía que no lo notaba. Álvaro me escribió esa noche. El congreso se extendió. «Me quedaré unos días más». No explicó más. Ni una palabra de cariño. Algo dentro de mí se apagó. Las visitas a don Julián se volvieron costumbre. Sus cenas eran cálidas, sus historias envolventes.
Me escuchaba, reía conmigo, me miraba. Me miraba como no lo hacía Álvaro desde hacía meses. Una noche, al llevarle la cena, encontré la puerta entreabierta. Llamé, pero no hubo respuesta. Entré. Lo encontré en su habitación, iluminado por la luz azul de la televisión. En la pantalla, una película romántica, sensual. La imagen de unos cuerpos entrelazados. Me quedé paralizada. No por la escena, sino por lo que sentí viéndola con él, aunque él no supiera que yo estaba allí. Pero sí lo supo. Giró el rostro. Nuestros ojos se encontraron. Sentí una descarga eléctrica. Él bajó la mirada, tomó el mando y apagó el televisor. La tensión entre nosotros era como un hilo de seda tirante a punto de romperse. No dijimos nada al respecto. Fingimos normalidad. Pero yo ya no era la misma. Mi cuerpo no lo era. Mi respiración, mi forma de mirarlo. Poco después, una noche templada de primavera, no pude dormir. Salí al patio y vi la luz de su casa encendida. Me acerqué. Él me estaba esperando. O al menos, así lo pareció. Me invitó a sentarme con una copa de vino. En el silencio, su mano rozó la mía. No la aparté. Entrelacé mis dedos con los suyos. No hubo palabras. Solo calor. Una electricidad dulce, adictiva. Y en esa oscuridad suave del patio, supe que había cruzado un umbral del que no podría regresar. El regreso de Álvaro fue tan silencioso como su partida. Entró en casa con una expresión exhausta, lanzó su maletín al suelo y me dio un beso fugaz en la mejilla. No me abrazó, no me miró a los ojos. Solo dijo, estoy agotado. Y se encerró en el baño, como si nada hubiera cambiado. Pero todo había cambiado. Yo no era la misma mujer que lo había despedido días atrás. Mi piel aún recordaba el calor de la mano de don Julián. La noche anterior había sido demasiado real para archivarla como una simple fantasía. Y lo peor, no sentía culpa. Solo confusión. Durante la cena, Álvaro habló del Congreso, de cifras, de vinos, de reuniones interminables. No me preguntó cómo había estado yo, si me sentí sola, si me hizo falta. Su indiferencia era como una lluvia fina que, sin que lo notes, termina calándote hasta los huesos. Al día siguiente, me levanté temprano y lo observé dormido. Su respiración pausada, su cuerpo estirado sobre el colchón como si el mundo no le pesara. Me vestí en silencio, con un vestido largo de lino blanco que se ajustaba delicadamente a mi cintura. Añadí un sombrero de ala ancha, gafas oscuras y unas sandalias de cuero fino. No sabía exactamente a dónde iba, pero mis pasos, como guiados por un deseo oculto, me llevaron a la casa de don Julián. Me abrió con una sonrisa cálida, ligeramente sorprendida pero sin preguntas. Estaba en bata de lino color marfil, con una copa de vino rosado en la mano, y una mirada cargada de una complicidad recién nacida. Sabía que vendrías, dijo. Nos sentamos en su terraza, entre macetas de geranios y azahares que perfumaban el aire. Sevilla, en primavera, tiene una belleza cruel, todo florece, todo huele a vida, incluso cuando por dentro te estás desmoronando. La conversación fluyó sin dirección, como si habláramos para evitar pensar. Hablamos de libros, de ciudades, de música. Me preparó un vermut con rodajas de naranja, y cuando nuestras manos se rozaron al pasar la copa, sentí que todo mi cuerpo se tensaba como la cuerda de una guitarra flamenca antes del primer acorde. ¿Y Álvaro?, preguntó de pronto, con tono casual. Volvió anoche, respondí. Pero no me ve. No me toca. No me siente. Don Julián no dijo nada, solo me miró con esa intensidad suya que quemaba más que el sol sevillano. Se levantó, fue a su tocadiscos antiguo y puso un bolero suave, casi susurrante.
Volvió a mí y extendió una mano. ¿Bailas? Acepté. Nuestros cuerpos se acercaron con torpeza al principio, pero luego se adaptaron. El ritmo lento nos obligaba a estar cerca, a sentir la respiración del otro. Su mano en la base de mi espalda, mi rostro contra su clavícula, su perfume, mi piel. Cuando la canción terminó, ninguno se movió. Su aliento rozaba mi oído. Sentí que su mano bajaba lentamente, deteniéndose justo en el límite entre la cintura y lo prohibido. Mi corazón latía tan fuerte que juraba que él podía oírlo. Si me dices que pare, lo haré, murmuró. Pero no lo hice. Le respondí con un gesto apenas perceptible, un leve movimiento de mi cadera hacia él, una entrega silenciosa. La tarde terminó sin un beso, sin una caricia más allá de lo permitido. Pero lo dicho estaba en el aire, flotando entre los pétalos caídos del azahar y las notas perdidas del bolero. La línea se había vuelto borrosa. El deseo, palpable. Esa noche, en la ducha, dejé que el agua recorriera cada rincón de mi cuerpo con una lentitud dolorosa. Cerré los ojos y recordé sus manos, su voz, su respiración. Me descubrí acariciando mi propia piel como si fueran sus dedos los que exploraban, tímidos y decididos, mis secretos. Algo dentro de mí despertaba, algo que había estado dormido demasiado tiempo. Álvaro no notó nada. Se durmió de espaldas, sin una palabra. Los días se sucedieron como si fueran el mismo. Desayunos en silencio, miradas evitadas, mensajes sin alma. Y entre todo eso, don Julián. A veces era solo un café. Otras, una conversación profunda. En ocasiones, compartíamos silencios largos en su terraza mientras el sol se filtraba entre las hojas de los naranjos. Había algo fetichista en esos encuentros, como si cada objeto, cada gesto, cada mirada contuviera una tensión reprimida. Me di cuenta de que me excitaba su forma de servirme el té, su modo de alisar el mantel, de mirarme mientras encendía una vela. Una tarde, fui a su casa con un vestido de algodón suave, casi transparente con la luz del atardecer. No fue casualidad. Quería ser vista. Me abrió con su camisa desabrochada en el cuello y me miró como si fuera una aparición. Su mirada no fue de deseo carnal, fue algo más, una mezcla de admiración y necesidad. «Hoy estás preciosa», dijo con voz baja. No respondí. Solo entré. Esa tarde no hubo baile. No hubo contacto. Solo una conversación profunda sobre la vida, la muerte, las segundas oportunidades. Él hablaba y yo lo escuchaba como si cada palabra suya fuera una promesa velada. Me confesó que desde que murió su esposa, nunca había vuelto a sentir algo así. Que lo que pasaba conmigo le asustaba, pero no podía evitarlo. Y luego, en un momento de valentía silenciosa, tomó mi mano y la besó. Solo eso. Pero fue más íntimo que cualquier caricia. Más peligroso que cualquier desnudez. Cuando volví a casa, Álvaro no estaba. Me envió un mensaje corto, reunión de última hora. No me esperes despierta. No lo hice. En la penumbra de mi habitación, me observé en el espejo. Mi piel parecía más viva, mis ojos más brillantes. Me pregunté si eso era el amor, o simplemente el deseo de sentirse deseada. Al día siguiente, don Julián no me abrió la puerta con su sonrisa habitual. Parecía serio, distante. ¿Pasa algo?, pregunté. No quiero hacerte daño, Valeria, dijo sin mirarme. Ya no es solo cuestión de querer o no querer, Julián. Es lo que sentimos. Nos miramos por unos segundos. Y en ese instante supe que él luchaba contra el mismo torbellino que me arrastraba a mí. Nos estábamos acercando a algo inevitable. Algo que ninguno de los dos sabía cómo frenar. Me desperté con el sonido de la lluvia golpeando levemente los cristales. Álvaro ya no estaba en casa.
Había dejado una nota en la cocina: salí temprano, no me esperes para comer. Nada más. Ni un te quiero, ni una sonrisa dibujada, como solía hacer en otros tiempos. Me vestí sin entusiasmo, pero con un deseo silencioso de volver a sentirme yo misma. Escogí un vestido azul marino de lino, de corte sencillo, con mangas largas y un pequeño lazo en la cintura. Me recogí el pelo en una trenza baja y tomé mi bolso de mimbre. No sabía a dónde iba realmente, pero mis pasos me llevaron hacia la casa de don Julián. Él me abrió con la misma expresión serena de siempre, aunque su camisa sin planchar y su barba incipiente delataban que no había dormido bien. Me saludó con calidez y me invitó a pasar a su jardín, un pequeño rincón de verde escondido entre las paredes blancas de su casa, donde las flores trepaban como queriendo alcanzar el cielo. ¿Estabas regando las plantas?, pregunté. Sí, es mi forma de pensar en silencio, respondió mientras se quitaba los guantes de jardinería. ¿Y tú, qué te trae por aquí tan temprano? No respondí de inmediato. Me limité a observar el jardín. Bugambilias, menta, romero, el aire estaba impregnado de una calma que me hacía bien. Me senté en uno de los bancos de hierro forjado, y él colocó una pequeña bandeja con infusión de hierbas, frutas y pan con aceite. Me gusta cómo huele este lugar, dije, respirando hondo. Porque aquí nada está fingido, murmuró, con los ojos clavados en los míos. Nos quedamos en silencio unos segundos. Un silencio de esos que pesan más que las palabras. Sus manos descansaban sobre sus rodillas, pero sus dedos se movían con nerviosismo. Como si contuviera algo que no se atrevía a decir. Valeria, comenzó, no quiero incomodarte con mis visitas o mis palabras. No me incomodas, lo interrumpí. Y era cierto. Con él me sentía comprendida, vista, incluso en los días en que yo misma no entendía lo que me ocurría. Su presencia era como una manta tibia sobre un cuerpo que ha temblado demasiado tiempo. ¿Álvaro sabe que vienes?, preguntó, no con juicio, sino con auténtica curiosidad. No le importa mucho lo que hago últimamente, respondí, bajando la mirada. Él suspiró. No deberías sentirte así. Volví a casa esa tarde con una extraña sensación de paz. No había ocurrido nada extraordinario. Solo una conversación honesta, tranquila, necesaria. Pero dentro de mí, algo se movía. Algo que me empujaba a buscar más. Esa noche, mientras ordenaba el armario, encontré una pequeña caja escondida entre las camisas de Álvaro. La abrí con dedos temblorosos. Dentro había un collar de oro, con una letra grabada, L, no era mi inicial. Me senté en la cama con la caja entre las manos. Una parte de mí ya lo sabía. Su indiferencia, sus ausencias, sus respuestas frías. Todo encajaba. Pero ver la prueba tan concreta fue como una piedra lanzada al agua en calma. No lloré. No grité. Solo sentí un frío seco y silencioso. A la mañana siguiente, salí temprano de casa. Caminé hasta la casa de don Julián sin saber si estaba allí. Toqué la puerta, pero nadie respondió. Me senté en su banco del jardín, envuelta en mi propio silencio. Sobre la mesa había un sobre con mi nombre. Lo abrí con precaución. Asterisco Valeria. Me haces bien. Pero también me asustas. No quiero ocupar un lugar que no me corresponde. Necesito distancia para pensar. Volveré cuando esté seguro de lo que siento. J. Asterisco. La letra era firme, serena. Como él. Leí la carta 2 veces. Luego la doblé con cuidado y la guardé en el bolsillo de mi abrigo. No sabía si lo que sentía era tristeza o alivio. Solo sabía que estaba sola, nuevamente. Pero no vacía. Algo había despertado en mí, algo que ni siquiera la ausencia podía apagar. Esa noche,
Álvaro llegó a casa y me informó que debía viajar nuevamente. Esta vez a Barcelona. Me lo dijo como si hablara de comprar pan. Frío. Rutinario. Son solo 3 días, añadió. Asentí, sin preguntar más. Cuando se fue, preparé té y me senté en la ventana. El cielo se había despejado y la luna brillaba sobre los tejados de Triana. No sabía qué pasaría mañana. No sabía si don Julián volvería. Pero al menos, por primera vez en mucho tiempo, sabía quién era yo. Los días que siguieron fueron extrañamente silenciosos. Álvaro estaba en Barcelona, o al menos eso decía. Me llamaba por la noche, pero nuestras conversaciones eran tan breves y sin alma que terminaban más vacías que el silencio mismo. Me preguntaba si comía bien, si todo iba bien, y respondía con monosílabos antes de despedirse con un «nos vemos», sin peso. Don Julián no volvió. Su casa permanecía cerrada, sus ventanas oscuras. Yo pasaba caminando frente a su jardín, como si fuera por casualidad, aunque no lo era. Me sentaba a veces en una banca del parque cercano, mirando en dirección a su calle, esperando una señal. Pero nada se movía. Como si hubiera desaparecido. Me refugié en la rutina, barría la terraza, cuidaba mis plantas, leía. Pero cada página me llevaba de vuelta a su voz, cada flor me recordaba el aroma de su jardín. La ausencia de don Julián dolía de una manera distinta, más profunda, más serena. Como si se hubiera llevado con él una parte de mi calma. Una tarde, mientras ordenaba unos cajones, encontré un cuaderno viejo de bocetos que había olvidado. Siempre me había gustado dibujar, pero hacía años que no lo hacía. Me senté en la mesa del comedor, tomé un lápiz y comencé a trazar líneas. Al principio sin rumbo, pero pronto surgió una silueta masculina, hombros anchos, cuello firme, rostro serio. Era él. Me sorprendí de lo natural que fue dibujarlo. Como si mi memoria lo tuviera archivado con la precisión de una fotografía. Cerré el cuaderno y lo guardé bajo llave. Sentí que lo había llamado de alguna forma, como si ese acto silencioso tuviera un eco invisible. Y ese eco respondió. Al día siguiente, muy temprano, encontré una nota bajo la puerta. No tenía sobre. Era su letra. Esta tarde estaré en casa. Si aún quieres hablar, el jardín te espera. Mi corazón dio un salto. Sostuve el papel entre los dedos como si fuera de cristal. Lo leí una y otra vez hasta que las palabras se grabaron en mi piel. Pasé todo el día en estado de espera. Me arreglé con cuidado, una blusa blanca abotonada hasta el cuello, falda larga de algodón beige y unas alpargatas sencillas. Nada llamativo, pero cada detalle pensado. A las 6, crucé la calle. Llamé una sola vez al timbre. La puerta se abrió sin palabras. Don Julián me miró como si hubieran pasado años. Su rostro estaba serio, pero en sus ojos había una mezcla de nostalgia y alivio. Gracias por venir, dijo. Asentí. No sabía qué decir. Caminamos al jardín sin hablarnos. El mismo banco, las mismas bugambilias. Pero todo era diferente. Más denso. Más real. Se sentó frente a mí. Sus manos descansaban sobre sus piernas, quietas. Lo siento por alejarme así. Tenía miedo. No de ti. De mí mismo. Yo también tuve miedo, respondí. Hubo una pausa larga. La brisa movía suavemente los pétalos de las flores, como si escucharan. No me gusta esconderme, confesó. No quiero ser el refugio temporal de nadie. No quiero ocupar un lugar que no me corresponde. No eres un refugio, Julián. Eres un faro. En medio de mucha niebla. Él bajó la mirada por un momento. Luego volvió a encontrar la mía.
¿Y Álvaro? Sigue lejos. Y cuando está cerca, también lo está. Me observó con esa intensidad que conocía tan bien. ¿Qué vas a hacer? No lo sé, admití. Pero no quiero seguir fingiendo. Ni con él. Ni conmigo misma. En ese instante, la puerta del jardín se abrió con un crujido. Álvaro. Su figura alta y delgada, su camisa de lino arrugada, su expresión desencajada. No dijo nada al principio. Solo nos miró, a los dos, congelados. Qué rápido vuelven las cosas a su sitio cuando uno se va, ¿no? Dijo al fin, con una sonrisa amarga. Me levanté despacio. Álvaro, esto no es lo que piensas. Ah, no, entonces ¿qué es, Valeria? ¿Una charla de jardín entre buenos vecinos? ¿Una coincidencia romántica con el único hombre que no debería estar aquí? Su tono era sarcástico, pero sus ojos, dolidos. Julián se levantó también, manteniendo la calma. Álvaro, no es el momento de convertir esto en un ataque. No quiero pelear contigo. Claro que no quieres. Porque ya lo tienes todo, ¿no? Mi mujer. Mi confianza. Mi casa al lado de la tuya. Basta, grité. Mi voz temblaba. Esto no empezó así. No lo planeamos. Y no fue traición, no hasta que tú mismo nos abandonaste. Él me miró en silencio. Un silencio que decía más que cualquier grito. ¿Sabes qué es lo peor?, murmuró. Que ni siquiera me sorprende. Se giró sin más y se fue. Don Julián suspiró profundamente. Yo me dejé caer en el banco. Mis piernas ya no me sostenían. No sabía que había vuelto, dije, con un hilo de voz. Y yo no sabía que te iba a perder tan pronto, respondió él. Nos quedamos allí, en medio del jardín, bajo un cielo que empezaba a oscurecer. Todo se había roto. Y sin embargo, sentí que algo nuevo también estaba comenzando. Algo más honesto. Más valiente. Después de aquella tarde en el jardín, el tiempo pareció dividirse en dos, antes de que Álvaro nos viera juntos, y después. Nada volvió a ser igual. La calma ya no tenía lugar en casa, ni en la calle, ni en mis pensamientos. Álvaro no volvió a hablarme durante días. Dormía en el sofá, salía temprano y regresaba tarde. Su silencio era un castigo más efectivo que cualquier palabra hiriente. Y yo, lejos de buscar su perdón, me sentía extrañamente libre. Como si ya no tuviera que fingir más. Don Julián, por su parte, no intentó contactarme. Su ausencia se sintió diferente esta vez, no como un abandono, sino como una espera. Una pausa respetuosa. Como si supiera que ahora debía ser yo quien diera el siguiente paso. Pero ese paso no llegó de inmediato. Una noche, mientras preparaba té en la cocina, escuché la puerta del salón abrirse. Era Álvaro. Llevaba una maleta en la mano. Me voy unos días, dijo sin rodeos. Necesito pensar. Solo. No pregunté a dónde iba. No le pedí explicaciones. Solo asentí. Cuando salió, la puerta se cerró con un sonido hueco que me hizo estremecer. Por primera vez en mucho tiempo, estaba sola en casa. Realmente sola. Y no sentí miedo. Esa noche no dormí. Me senté junto a la ventana con una manta sobre los hombros, mirando las luces de la ciudad. La vida seguía ahí fuera, implacable, mientras la mía se deshacía y volvía a formarse, como arcilla húmeda entre las manos del destino. A la mañana siguiente, fui a casa de don Julián. No toqué el timbre. Él ya me estaba esperando en la puerta. Nos saludamos sin palabras. Me guió al interior, al salón lleno de luz cálida y libros por todas partes.
Nos sentamos frente a frente, como si estuviéramos retomando una conversación que había quedado en pausa. ¿Está todo dicho?, preguntó él. No, respondí. Pero ya no me asusta decirlo. Tomé aire. Miré sus ojos oscuros y tranquilos. Te necesito. No porque me falte alguien, sino porque contigo me encuentro a mí misma. Él la sintió. No sonrió, no se emocionó. Solo extendió su mano sobre la mesa. Y yo la tomé. El gesto fue más fuerte que cualquier confesión. Pasamos horas hablando. De lo que éramos, de lo que podríamos ser. De los límites, del juicio de los demás, de la diferencia de edad, del barrio, de mi matrimonio. Nada quedó sin decirse. Y cuando llegó la tarde, supe que debía volver a casa, no por Álvaro, sino por mí. Por cerrar un capítulo. Esa noche, recibí un mensaje de Álvaro: regreso mañana. ¿Podemos hablar? Y así fue. Él llegó al mediodía, más delgado, con el rostro cansado. Nos sentamos en el comedor, frente a frente. Ninguno llevaba escudos. ¿Qué quieres hacer?, preguntó él con sinceridad. No lo sé, respondí. Pero sé que así no podemos seguir. Él bajó la mirada. Yo también he cometido errores, dijo. Muchos. Me perdí en mi trabajo, en mis miedos, en lo fácil que era no enfrentar lo que nos pasaba. Guardamos silencio. No te odio, continuó él. Y tampoco quiero hacerte daño. Pero creo que este matrimonio ya no es un lugar seguro para ninguno de los dos. Yo asentí. No había lágrimas. Solo verdad. Decidimos darnos espacio. Tiempo. Él se iría a vivir unos meses a casa de su hermana en Granada. Yo me quedaría en Sevilla, trabajando desde casa, reorganizando mi vida. Al día siguiente de su partida, salí a caminar por la ciudad. Crucé el puente de Triana, respirando el aroma del río y del pan recién hecho. Sevilla seguía tan hermosa como siempre. Pero yo era otra. Fui a casa de don Julián. Él estaba en el jardín, cortando hojas secas de sus plantas. Me miró, y supe que todo lo que había pasado no había sido en vano. Nos sentamos bajo la parra. Esta vez no había tensión. Solo una paz suave, luminosa. ¿Ahora qué?, preguntó. Ahora, vivir, respondí. Con calma. Sin prisas. Sin culpa. Él me miró largo rato. ¿Y si un día te cansas de mí? Entonces te lo diré. Con respeto. Como se dicen las cosas que importan. Nos quedamos en silencio. En paz. Justo cuando el sol comenzaba a ocultarse, don Julián se levantó y fue hacia una pequeña caja en la repisa del jardín. Sacó algo envuelto en tela. Esto era de mi esposa, dijo. Nunca lo regalé. Pero creo que ahora debe tener otra historia. Desenvolví el objeto. Era una pequeña brújula de cobre, antigua, con la aguja todavía girando. Para que siempre sepas hacia dónde vas, murmuró. La tomé entre mis manos. Sentí un escalofrío, no de miedo, sino de destino. Pero justo cuando pensaba que todo comenzaba a encontrar su lugar, mi móvil vibró. Un mensaje de un número desconocido. Sé lo que hiciste. Y no eres la única. Me quedé paralizada. El corazón me golpeó con fuerza en el pecho. ¿Todo bien?, preguntó don Julián, acercándose. Le mostré la pantalla. Su rostro se endureció. Cruzamos miradas. ¿Crees que fue Álvaro?, susurré. No lo sé. Pero lo vamos a averiguar. El silencio volvió. Pero esta vez no era calma.
Era el inicio de algo nuevo. Algo oscuro. Algo que apenas comenzaba.